capacitancias, pero usted las va a agrupar. Quiere decir que el modelo solamente considera una resistencia total y una capacitancia total. ¿Qué va a pasar acá? Como dijimos, circuito sin fuente. ¿Se acuerdan? Circuito sin fuente. La energía almacenada en el capacitor, ¿qué va a hacer? Va a hacer un camino así. ¿Sí? Esto quiere decir que el capacitor se va a descargar a través de la resistencia. Pero en este modelo estamos tomando en cuenta una toma de tierra. Pero la energía del capacitor va a ir a convertirse en I por R cuadrado. I cuadrado R es el efecto Joule. La corriente del capacitor se va a convertir en calor en la resistencia. Se va a descargar. No hay fuente porque aquí yo no veo que haya una fuente. No hay esto. Simplemente el capacitor se está descargando. Y al descargarse se va a transferir a la resistencia y la resistencia va a originar un efecto Joule, un calentamiento. Se va a transformar la energía eléctrica en energía de calor. Eso es el concepto del circuito sin fuente RC. No tiene conectada una fuente externa y el equivalente de la capacitancia está conectada directamente con el equivalente de la resistencia. ¿Cómo se estudia esto? Con una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a estudiarla mediante matemáticamente este fenómeno de la que estamos viendo acá. Entonces vamos a estudiar. Aquí dice que cuando el tiempo es cero, cuando t es cero, ¿qué ha pasado con la tensión del capacitor? Entonces aquí hay una carga, ¿no ve? Más o menos, y aquí hay una caída. Jóvenes, ¿qué sucede acá? En el tiempo t igual a cero, en el tiempo t igual a cero, aquí la tensión del capacitor es B sub cero. Y cuando se descarga el capacitor, ¿qué esperamos? En un tiempo largo, ¿qué esperamos? Si cuando se descarga el capacitor, ¿qué va a pasar? La tensión, un tiempo largo va a ser cero porque se va a descargar. Prácticamente estamos estudiando la descarga del capacitor. Ya. Bueno, aquí vamos a estudiar. Bótelo ese. Ya, entonces, ¿qué pasa? Inicialmente el capacitor tiene una carga. ¿Qué energía tiene? Esa la podemos saber. Esa energía al inicial es la tensión inicial por el capacitor con esta fórmula. Es una energía muy pequeña que se va a convertir en calor. Bueno, ahora vamos con la ley de Kirchhoff. Miren, ya dijimos que si yo aplico en un nodo la corriente, la suma de las dos corrientes es cero. Esto quiere decir que I del capacitor es igual a I que pasa por la resistencia, pero con signo contrario. Es prácticamente lo que yo había dicho acá.
Entonces aquí hay un cambio de sentido. Mire, la I del capacitor es igual a IR. Entonces, estamos confirmando eso. Con la ley de Kirchhoff de las corrientes en este nodo de acá, ya podemos reemplazar por las tensiones. La corriente en un capacitor es C de B de T. Y la corriente que pasa por una resistencia, donde hay una caída, es B sobre R. Caída de tensión y descarga del capacitor. Reemplazamos y tenemos una ecuación diferencial de primer orden. La vamos a ordenar y nos queda de esta forma. Primer orden, por eso se llama circuitos de primer orden, RC. Esta ecuación se va a resolver fácilmente por separación de variables y tenemos una ecuación que nos va a enseñar cómo se descarga el capacitor. Y le estoy anticipando, esa corriente, esa tensión, la tensión que vamos a calcular ahorita, después me va a permitir calcular la corriente. ¿Sí? Si conozco la tensión, luego conozco la corriente. Y si conozco la tensión y la corriente, puedo conocer la potencia que se convierte en calor en la resistencia. Entonces, toda esa información es gracias a la matemática, gracias a las ecuaciones diferenciales. Además, ya les dije, al inicio el capacitor va a tener su tensión máxima inicial. Y al final, un tiempo largo, esto es infinito le llaman acá, se va a descargar el capacitor. Y si se descarga va a tener tensión cero. Ese fenómeno lo vamos a ver cuando descubramos la solución. Antes de pasar a la solución, ustedes saben que la ecuación diferencial tiene dos soluciones. La solución general y la solución particular. La solución general no indica mucho porque es general, pues genérica. Pero si yo aplico condiciones iniciales, saco la curva que se llama la solución particular. Esa es la que me interesa. Ya vamos a calcular esa solución particular. Cálculo de la solución particular, jóvenes. Entonces partimos de la ecuación diferencial, aquí está, separación de variables. Separamos las variables. Separamos y las integramos. Al integrar, logaritmo de b, por un lado y por acá tenemos t, ¿sí? Porque aquí se va a integrar t, más una constante. Esa constante, aquí por facilidad, en vez de ponerle a, aquí le están poniendo logaritmo de a, por facilidad, para facilitar el cálculo. Entonces, miren, acá se aplican las propiedades de los logaritmos. Entonces, los logaritmos de b menos logaritmo de a es logaritmo de b sobre a. Bien. Y aquí queda un valor negativo de RC. Esta sería la solución general. ¿Por qué? Porque hay una constante que no conocemos. Bueno, esta sería entonces, trabajando con antilogaritmo, tenemos ya una ecuación más compacta. A por E a la menos T sobre RC. Aplicando condiciones iniciales, ¿sí? A esta ecuación, yo antes había puesto que B de 0 al iniciar era, yo les dije, la tensión inicial. Entonces, colocando esa ecuación, colocando esa condición inicial a la ecuación general, sale que tenemos ya una fórmula. La tensión que depende del tiempo es igual al valor de la tensión inicial del capacitor por E a la menos T, que es el tiempo,
sobre RC. Esta es la fórmula de la tensión de un capacitor que se descarga ante una resistencia. Se descarga de forma natural. Se llama entonces respuesta natural. Ven aquí abajo lo que dice. Se llama respuesta natural. Natural porque, como no tiene fuerza externa, es natural. Es una descarga natural de un circuito. Tan sencillo, como es tan elemental que es esto y es muy utilizado en todo. Si usted tiene, con esta fórmula, usted tiene el valor de RC, tiene valor inicial, usted puede saber los tiempos en que se descarga. Y ahí es donde entonces, ahí está la valía. Usted puede calcular tiempo, puede medir, puede hacer ajustes de tiempos de milisegundos. Porque como son cargas pequeñas, el tiempo es muy pequeño y eso ayuda mucho en el control automático. Ya, se llama entonces respuesta natural. Ya está guardado esto, no importa, otra vez. Ya, entonces se dibuja el comportamiento, se puede ver que, mire, todo este tiempo que estaba acá, este tiempo que está acá, es un tiempo menor que cero, ¿no ve? Antes que cero. En cero comenzó la descarga. Aquí está cero. Y a partir de ese momento viene la descarga. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Otra vez es cero. Entonces, este es un tiempo muy grande, mayor, muy grande. Entonces se llama también T igual a infinito. Aquí están viendo ustedes tres curvas, una curva constante arriba y una curva constante en cero. Y entre las dos curvas, entre las dos rectas, ven una curva exponencial decreciente. Yo le voy a bautizar esto. Esto se va a llamar el régimen permanente 1 o inicial. En inglés se llama SS, estado estacionario 1. Y aquí, en esta parte de acá, allá, es el régimen permanente 2. Y se llama estado estacionario 2 en inglés. ¿Qué sucede entre dos regímenes? Entre esas dos rectas hay una curva exponencial decreciente. Esto se llama, jóvenes, señoritas, régimen transitorio. Este estudio es importante, el régimen transitorio es importante. Tan elemental el circuito, pero tan útil como ya van a ver después en las aplicaciones. Un capacitor se descarga de forma natural desde un valor de tensión B hasta un valor de tensión 0. Yo le dije, aquí cuánto es B es 0, ¿se acuerdan? Aquí la tensión es 0. Entonces, ese estudio me lo da la ecuación diferencial. Bueno, ahora me dice, ¿qué pasa cuando el exponente se vuelve 1? ¿Ya? Cuando tau sobre RC igual a 1, es un valor. Entonces calcule eso, cuando E a la menos 1 sería, ¿no ven? Eso es menos 36,8 del valor inicial. Quiere decir que en un tau, se descarga y llega al 36,8%. En 5 taus,
en 5 taus. Mire, el tiempo de 5 taus, aquí está 2, 3, 4. En 5 taus, tau es la constante de tiempo. En 5 taus termina el régimen permanente, el régimen transitorio. 5 taus. Esa es una buena información. 5 tau aproximadamente dura el régimen transitorio. En 5 tau ya está en cero la tensión, se ha descargado completamente el capacitor. 5 tau entonces es el tiempo de duración del régimen transitorio. ¿Quién va a querer que con una ecuación me dé tanta información, no? Información de segundos, milésimas de segundo. Ya, ¿qué es tau? Tau es la constante de tiempo, ¿no? R1 sobre RC es tau es igual a RC, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos aquí? La constante de tiempo es 1 sobre RC. Tau es igual a, ya, para que sea 1, RC tiene que ser, para que sea dimensional, el exponente RC tiene que ser tiempo. Y tau es tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un tau? RC, ¿no? Usted calcula cuánto vale RC y ese es el tau. Capacitor es pequeñito, resistencia pequeña, el tau es pequeño. Ahí vamos, hay cálculos para hacer. Aquí está, tau es sobre RC 1, entonces tau es RC, constante de tiempo. Ok, vamos a grabar esto. Aquí está mi tau RC, el valor. Todo esto está bonito acá. Ahora, mire este estudio. Este es un estudio que se hace. Cuando es un tau, baja al 36%. Cuando es 2 tau, baja al 13%. Y en 5 tau prácticamente esto es cero. Prácticamente es cero. Por eso se dice que el tiempo, la duración del transitorio es 5 tau. 5 tau. 5 tau dura el régimen transitorio. Usted eso puede hacerlo aquí en una calculadora. Le pone, aquí pone la calculadora y sabiendo cuando t vale 1, cuando el tiempo vale un tau, ya tiene aquí menos t sobre tau. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Le damos valores a esto. Cuando tau es 1, 2, 3, y va calculando t sobre tau y lo sube al exponente y le da este valor. Si yo les pregunto en qué tiempo dura un estado transitorio de un circuito RC, usted tiene que recordar esto, 5 veces tau. ¿Será grande, será pequeño? Normalmente esto es milésima, o décima, o centésima de segundo. ¿Por qué? Porque el capacitor pues no almacena una energía más considerable. El capacitor de los circuitos es pequeña la energía. Y la resistencia es grande, entonces con eso se disipa en un tiempo muy corto. Ustedes saben que los electrónicos en sus circuitos hablan de resistencia de kiloohmios. Los eléctricos, 80 ohmios es una barbaridad. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte eléctrica trabajamos con grandes corrientes. Entonces no podemos darnos el lujo de tener
resistencias muy grandes. Y los electrónicos trabajan con corrientes pequeñas, entonces ellos pueden manejar mejor las tensiones con resistencias grandes. Y los electromecánicos, de ambas cosas, ¿no? Ellos ven de todo. Este estudio es un estudio para verlo en el laboratorio. ¿Cómo podemos saber la tangente? Así, dibujando. Si esto arranca en 1 y en 5 tau termina, ya dijimos, ¿no? Hacemos cálculo, buscamos la tangente. Aquí, en tau podemos saber esta pendiente con estos valores. Tau, yo le saco la pendiente a esta curva y me da el valor de tau. Determinación gráfica de la constante de tiempo a partir de la curva de la respuesta. Se saca la pendiente, ¿no? La pendiente es derivada de B respecto al tiempo. Hace eso y le evalúa para t igual a tau y le va a dar un resultado. Esto es una cosa bonita, digamos, ¿no? Para saber. Bueno, yo les dije, si usted conoce la tensión, conoce todo. ¿Qué es todo? Todo es, con la tensión yo hallo la corriente. Y con la tensión de la corriente yo hallo la potencia. Vean aquí. En el circuito teníamos capacitor, teníamos una resistencia, que la corriente aquí era por aquí o es menos esta ya. Entonces, si yo calculo la tensión B acá, aquí también hay B, ¿sí? En estos extremos. Entonces aquí yo por la ley de Ohm, por ley de Ohm, hallo la corriente en la resistencia. Y si la resistencia está en serie, hallo es igual a la corriente en el capacitor, pues está en serie. Ya entonces la resistencia, la corriente que pasa por la resistencia igual a B sub 0 por E a la menos T sobre tau. Si yo tengo la tensión y tengo la resistencia, hallo la potencia. Si tengo la potencia, integro y calculo la energía. Sabiendo que esto... Entonces aquí, toda la información sale a partir de la ecuación diferencial que calculé la tensión, luego por ley de Ohm la corriente, luego las potencias y las energías en función del tiempo. Esto es es lo más profundo que podemos estudiar a este nivel. Mire, hasta la energía que se disipa en la resistencia. Aquí hay otro estudio. Conociendo ya estos conceptos, ¿qué decimos aquí? Podemos graficar. Esto es corriente versus tiempo. Entonces, usted puede tener un tau 1, un tau 2, un tau 3, y al tau 1 le va a poner 0,5, el más pequeño. Después lo duplica y va a ser 1. Y después lo hace el 2. Usted hace esos cálculos y la gráfica se va a desplazar. Se va a ir hacia arriba. A medida que aumenta el tau,
la gráfica se va haciendo menos exponencial. ¿Ven? Menos exponencial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Mire, aquí tengo un tiempo, aquí tengo otro tiempo. A ver, ¿qué me dicen? Mientras más grande el t, más tiempo dura el régimen transitorio. Aquí en 2 ya era 0. Cuando ya le aumenté tau, ya pasó a 4, digamos. Y lo dupliqué. Mientras más sea tau, más tiempo dura el régimen transitorio. ¿Estamos viendo? Estos son tiempos. Aquí estoy estudiando el tiempo. Este va a seguir por aquí, ¿no? Aquí. Entonces, hasta aquí va a durar el régimen transitorio. A mayor tau, mayor tiempo. Por eso se llama constante de tiempo. Tau es constante de tiempo. Miren qué información dan los modelos matemáticos. La ecuación diferencial, la solución, y interpreto este tema de cómo va a ir variando la curva en función del tau. Y aquí yo estoy viendo que sucede que el tiempo se va haciendo más largo. Dura más tiempo el transitorio. Este es un resumen. La clave para calcular transitorios, ¿cuál es la clave? 2. Saber cuánto es la tensión inicial y saber cuánto es la constante de tiempo. Si usted tiene esos 2 valores, aplica esta ecuación y tiene la solución. Si yo tengo un capacitor acá descargado, ¿qué hago? Si lo quiero cargar, traigo una batería, ¿no? Y lo cargo. Entonces, la batería es de B y esto va a ser B. Después, ¿qué hago? Corto esto, desconecto y ya queda cargado. Por eso que aquí entra este valor. El B0 es igual al B en el T igual a 0. Puede ser... y otra cosa, esto es estudio del régimen transitorio en corriente continua, porque esto es corriente continua. Hay otro estudio de corriente alterna. Eso se lo va a ver cuando veamos Laplace, el régimen transitorio en corriente alterna. A los eléctricos les interesa más la corriente alterna, ¿sabían? Entonces, ellos ven eso. En un cortocircuito es como si fuera un régimen transitorio, y ahí se estudia corriente alterna. La clave entonces de estudiar es saber la tensión inicial con que se cargó ese capacitor y el tau. ¿Sí? ¿El tau cómo se calcula? Sabiendo RC, pero R equivalente y C equivalente. Aquí dice, ¿no? Aquí dice eso. La búsqueda de la constante de tiempo RC suele ser la resistencia equivalente de Thevenin en las terminales del capacitor, es decir, se elimina el capacitor C y se halla la resistencia de Thevenin en su terminal. Eso hay también ejercicios con Thevenin.
Aquí están las notas. La constante, vamos a ver un poquito si podemos ampliar acá. Aquí está la información. Aquí tengo un circuito EDC. Tengo resistencia y tengo C. Y tengo otra resistencia. Entonces yo tengo que agrupar todo. Tiene que quedar en el equivalente. Esta es la R equivalente. Y esta es la C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero. Esta la vamos a hacer en serie. Luego paralelo con esta. Y sacamos la equivalente. Cuando ya tenemos el circuito equivalente, calculamos la tensión. Con la tensión hallamos la corriente. Esta corriente me está pidiendo el ejemplo. Repito, este circuito es un capacitor que tiene 3 resistencias, 2 en serie y 1 en paralelo. Vamos a hacer el equivalente en serie, luego en paralelo, y hallemos el circuito equivalente. Lo que tenemos que hallar es la tensión B en el capacitor. Luego calculamos la corriente, y la corriente que me piden es la que pasa por la resistencia de 12. Y con la resistencia de 12 y la corriente, hallo la tensión Bx. ¿Cuánto vale la tensión inicial? 15 voltios. Calcule la fórmula de BC, cuánto vale Bx y finalmente cuánto vale I de X para T igual a 0. Y aquí están todos los resultados. Hay que hallar el equivalente. 0,1 faradio y la R equivalente. Miren, aquí está la R equivalente. Primero se hace serie, ¿no? 8 más 12 es 20. Y 20 con 5 en paralelo va a 4. Entonces 4, este es el equivalente 4, se viene acá. 4 con 0,1. Entonces la constante de tiempo tau es 0,4 segundos. La clave es saber cuánto vale T y cuánto vale el valor inicial. Aquí decía que valía 15, ¿no? Y esto sabemos que vale 0,4. La clave es saber tau y saber la tensión inicial. Entonces, ya sabemos, tenemos esa ecuación, miren. 15 E a la menos T sobre 0,4. Pero como B es igual a B sub C, ¿recuerdan eso? Aquí en el equivalente. Este era R y este era B. Este B sub C es igual a B. Como B sub C es igual a B, entonces 15 E a la menos 2. Ese es el resultado. Y volvemos atrás y por divisor de tensión. Por divisor de tensión hacemos
Divisor de tensión es esto, miren, es Bx cae en 12 voltios y B en 20, 12 más 8. Este divisor de Bx sobre 12 es igual a B sobre 20. O sea, ese divisor de tensión, este es corriente. Bx es a 12, lo que B es a 12 más 8. Y como todo conozco, menos el Bx de aquí de P o Bx, había sido 9 por E a la menos 2,5T. Bx es la tensión por la resistencia de 12 voltios. Divisor de tensión, mucho se utiliza aquí en estos circuitos. Y también de corriente. Cuando están en paralelo, ya vamos a ver después de corriente. ¿Qué falta aquí? Si yo conozco Bx y conozco Rx, entonces ¿qué hago? Ley de Ohm. I igual Ix igual a B sobre R. Y ahí acaba la respuesta. ¿Será que está bien? Así es, ¿no ves? Vamos a ver ahorita. Veamos eso. Aquí está. Miren. Ix igual a Bx sobre 2. Por lo tanto, como conozco Bx, se divide entre 2 y da el resultado. Ya, otro ejemplo. Este ejemplo ya es un ejemplo más ilustrado. Dice cuándo vamos a abrir. Estamos ilustrando mejor el fenómeno. Aquí hay una fuente. Esta fuente la vamos a desconectar. Hay que desconectar. Desconectamos la fuente y aquí queda un circuito. Queda un circuito sin fuente. Al desconectar la fuente con este switch en T igual a 0, quedamos un circuito sin fuente y ahí queremos saber cuánto vale B. B del capacitor. Conociendo B, hallamos I. I, la I que pasa por las dos resistencias. Pero, ¿para qué me sirve esta información? Yo tengo que saber dos cosas, ¿no ves acá? Tengo que saber cuánto es B0. B de 0 y cuánto vale tau. Tau ya sé que aquí va a estar fácil, tau. 1 más esta resistencia. Pero B0 tengo que calcular con la fuente inicial. Este problema es más ilustrado. Es más, se ve cómo se desconecta. Y tengo que analizar entonces dos partes. Tengo que ver cuando T es menor que 0, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa en T pasando 0? O sea, hay que estudiar en dos partes. En el tiempo T menor que 0, lo voy a dibujar ahorita, pero en el tiempo T menor que 0 es un estado estacionario inicial. Mucho tiempo ha estado ahí. Está cerrado el switch y abierto el capacitor. ¿Por qué? Y ahorita voy a explicar eso. Entonces, hay que ver dos tiempos acá. Antes de 0 y mayor que 0. En el ejemplo anterior, ya lo tenía yo el modelo listo. Tenía la resistencia, tenía que agrupar, ya estaba, aquí no. Aquí me está diciendo, vamos a desconectar algo y va a quedar un capacitor cargado. Al desconectar se va a descargar el capacitor.
Yo tengo que saber información antes y después del switch. Antes que el switch se abra y después. Bueno, vamos a estudiar eso. Se estudia en dos partes. En dos partes, ¿no? Entonces, cuando t es mayor que 0 y cuando t es menor que 0. Hay que estudiar ambas partes. Bueno, entonces, para t menor que 0, ¿qué pasó acá? El capacitor está prácticamente cargado. Si está cargado, la corriente por aquí, no hay corriente, y 0. ¿Por qué? Porque la tensión es igual, no permite que pase corriente porque la tensión es igual a esta de aquí. Entonces, esta fuente cae la tensión y mantiene una tensión acá. Y esta tensión es igual a la tensión en el capacitor. ¿Ven? Entonces, yo tengo que calcular la B acá. Esta B de aquí la voy a calcular y ya voy a saber cuánto es la tensión en el capacitor. Al calcular eso, voy a usar la tensión en el siguiente paso. Bueno, mire cómo se simplifica. Yo quiero saber esto nomás. Aquí. Aquí tengo 9 ohmios. 1 ohmios y tengo esta tensión. Voy a hallar cuánto es esto. ¿Cuánto es esto? Yo voy a calcular ahora mismo. Cuando calcule esto dice que es 15 voltios. Dice que es 15 voltios. ¿Cuánto era? Eran 20, han caído 5 voltios. 15 voltios son los que van a tener los bornes de la batería. Y con 15 voltios no va a pasar corriente. Porque ya está todo, la carga es completa y no hay circulación de corriente. Ya, ¿cómo hallamos estos 15 voltios? Vamos a calcular esos 15 voltios. Miren, calculamos los 15 voltios, ya. Entonces, divisor de tensión. B del capacitor, ¿sí? Hay una resistencia 9 voltios. Y la B total es 20 voltios. 9 más 3. Entonces aquí sale que B es 15 voltios. ¿Entienden esto? Ahorita vamos a ir ahí. Aquí. Como esto está abierto acá, yo calculo la corriente aquí. Pero no quiero, ¿para qué calcular la corriente? Mejor calculo la tensión. 20 voltios caen en 3 más 9. Y lo que yo no sé, esto de aquí, esta B que no conozco, que es igual a BC, esta va proporcional a 9 ohms. Entonces de aquí sale BC, 15 voltios, ¿no? ¿Sí o no? ¿15? Sí. ¿Sería confirmado? ¿15 o no? Saquen su Casio. Sí, sale 15, ingeniero. Sería 9 por 20, 12. Ya. Esto es divisor de tensión. Yo podía calcular la corriente y después la caída, no, pero mejor directamente
Divisor de tensión. ¿Confirmado, jóvenes? Sí, confirmado. Entonces ya están los 15 voltios acá. 15 voltios. Y yo sé cuánto vale la resistencia equivalente. 1 más 9, 10. Y hallo el tau. Con el tau y con lo calculo la... Está bonito entonces. Esto es para t mayor que 0. Para t mayor que 0 ya calculo la ecuación. B igual B inicial por E a la menos T sobre RC. Entonces con T menor que 0 calculo el B0. 15 voltios. Y para T mayor que 0 es cuando ya se abre y se descarga el capacitor. Esto se llama la descarga del capacitor. También se llama régimen transitorio. Dura 5 tau. 5 tau, ¿cuánto ahora aquí 5 tau? 5 por, ¿cuánto vale tau? 5 por 0,2. 1. Un segundo. Un segundo va a durar la descarga del capacitor en esta condición. Pero estos son ejemplos bien académicos, ¿no? Académicos, sí. En la práctica son capacitores mucho más pequeños, no tienen mucha energía. Esto es muy emocionante, ya les dije, hay mucha aplicación de cosas prácticas. Ya, vamos a ver aplicaciones, cálculos mediante programa, para que no se estén... Usted calcula ahí la tensión y calcula el tau, y aquí es fácil, pero se puede complicar si se hace un análisis más grande. Creo que aquí no hace falta que usemos computadores, es muy fácil, ¿no? Se halla B0 y se halla tau. Entonces, estos son los conceptos que ya... Régimen transitorio o transiente es el tiempo transcurrido entre dos estados estacionarios. En inglés eso es SS. SS, para que se acuerden, es Stationary State. Estado estacionario. Y en inglés régimen permanente. En español. RT, régimen transitorio. Aquí en inglés es transiente, le llama, transiente. Bueno, jóvenes, un poquito más, a ver, acabemos esto. ¿Será que pueden ver esto? Aquí lo voy a tratar. Sí, Miren, se ve. esto sale en el famoso programa ese que usan los alumnos, Proteus. Aquí se ve Chuck y luego se descarga. Entonces usted puede simular esto en los programitas esos que hay disponibles. Análisis transitorio, ¿ven? Análisis transitorio. ¿En qué tiempo se carga? 5 tau por aquí. En 100. En 100, en 200 ya está cayendo. Esto podemos hacer simulaciones en el Simulink, ¿no? Simulink y en el
Esto está pendiente, ya le voy a mostrar. Con el ayudante le vamos a decir al ayudante, ya no queremos que le enseñe, no haga ejercicio, muestre y simule. Aquí hay una cosa que ahorita vamos a ver antes que nos despidamos. El capacitor tenía una Q, una carga, ¿no ves? Y tenía una B, Q inicial y tenía una B. Y tenía una polaridad. ¿Qué pasa si yo lo invierto? Ahorita vamos a estudiar eso. Si invierte, esto va para abajo. Ya con el bonito sería ya con el ayudante. Ya. Esto no sube, esto se va para aquí abajo. ¿Sí? Si se invierte la tensión. Esto venía así, se subió por allá ¿y aquí qué pasa? Se carga. Todo eso son variantes que ya es del análisis. Depende de la polaridad. Ya, esto lo dejamos para la clase siguiente. Circuito sin fuente. RL ya es muy parecido al análisis, pero es otro tipo de ecuación diferencial. Voy a tomar examen al ayudante. Jóvenes, Ingeniero, está bien. Ingeniero, para la próxima clase, ¿qué? Ingeniero, disculpe,